por este espacio. La verdad creo que es muy importante que la universidad otorgue este tipo de espacios, estos foros, justo para poder un poco dar a conocer lo que está suscitando en diversas áreas. Y bueno, ahorita es un tema que finalmente ha estado desde muchos años atrás, pero finalmente ahorita se ha visibilizado, ¿no? ¿Por qué se ha visibilizado este tema? Pues bueno, ha habido movimientos sociales, entre ellas pues movimientos feministas, que pues han puesto esta problemática dentro de varios espacios para que se vaya abordando. Es un tema que no ha sido abordado en sí al 100% en cuanto a su estudio, en cuanto a sus características, pero bueno, ahorita a mí me gustaría un poco presentarles un poco de las investigaciones que hemos realizado tanto con el Frente Nacional y también con defensoras digitales y bueno, por una parte también otras investigadoras que han estado un poco abordando en el tema sobre violencia digital. Afortunadamente ya aprobaron una reforma sobre violencia digital en Chiapas, es el tercer estado, entonces pues ahora se está yendo por otra presentación de reformas en otros estados para que puedan pues justamente reformar esta parte de difundir imágenes sin consentimiento y que haya una penalización, pero eso bueno, ya después lo vamos a ir abordando. A mí me gustaría un poco empezar, pues, cómo surge toda esta parte de la violencia digital, en dónde se empieza a originar, cómo empieza a surgir. Entonces, un poco como me gustaría empezar, ¿por qué la importancia de la tecnología, ¿no? ¿Qué es esta parte o por qué es tan fundamental la tecnología en nuestras vidas? ¿Y por qué ahora estamos pasando a una sociedad de la información, a una sociedad del conocimiento? Y la importancia de esta, ¿no? Entonces, pues sabemos que la sociedad de la información pues son todos aquellos individuos que nos encontramos dentro de esta parte de innovación, una sociedad en evolución donde ya ocupamos tecnología, donde ya estamos en este proceso de avance, de incorporación a las nuevas tecnologías. Empezamos a entrar a un proceso globalizador que es fundamental y es elemental para poder ir avanzando y poder evolucionando. Y bueno, ante esta sociedad pues han surgido varias herramientas que han pues tenido bastante vanguardia en cuanto a nuestra interconexión, porque nos facilitan pues también esta parte de fluidez, de conexión entre personas en diferentes partes y bueno, lo más importante es que tenemos una mayor accesibilidad a la información y al conocimiento. Entonces, estos es como los beneficios que nos ha dado la tecnología y bueno, entre ellos también hemos formado vínculos, relaciones que entre diversas partes del mundo con diferentes personas que nos han ayudado justamente a comunicarnos, ¿no? El Internet, que es uno de ellos, ha sido una herramienta que ha facilitado este acceso, el intercambio de esta información, de intercambio de personas en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus servicios. Y bueno, también lo que ha surgido es que hemos compartido datos, ¿no? Datos y ciertas conversiones dentro de esta interfaz de Internet. La cuestión aquí es que la construcción de Internet se hizo en una manera libre, una forma gratuita que pudiera tener como objetivo esta parte de la interconectividad, pero a través de los tiempos, a través del uso de la tecnología, pues se vio que no había ciertas medidas o no se habían contemplado ciertas formas en cuanto a salvaguardar la integridad o también la dignidad y también la seguridad de las personas. Entonces empezaron a surgir varios casos en cuanto a esta parte de que pues, las personas finalmente no estábamos como protegidas en cuanto a nuestra protección de datos o a nuestra seguridad digital, en cuanto a esta integridad que nos estaban prácticamente exponiendo a una serie de violencia. Sin embargo, pues sí es importante ir retomando varios estudios que se han realizado en cuanto al acceso al Internet
Y bueno, UNESCO ha establecido ciertos principios que son fundamentales en cuanto a la equidad de género en esta parte de la era digital. De hecho, hay actualmente está la parte del desarrollo sustentable que tienen que ir llevando a cabo los países en cuanto en específico a equidad de género, y entonces UNESCO ha establecido que finalmente se debe de establecer que todas las personas, todos y todos tengamos acceso a toda esta parte de tecnologías. ¿Para qué? Para poder ir reduciendo la brecha digital, ¿no? Porque no todas las personas tienen acceso por varias cuestiones, en cuestión de infraestructura, en cuestión de conocimiento, en cuestión pues también de que pues varias personas pues no han tenido esa facilidad para poder hacer uso de estas. Entonces, pues sí, UNESCO ha establecido ciertos principios fundamentales que debe de llevar el uso del Internet. Entre ellas está la libertad de expresión. Esto quiere decir que todos tenemos esta parte de la libertad de expresión siempre y cuando hagamos un uso proporcionado de esta parte de la libertad de expresión sin pues mal usarlo, lesionando a terceras personas. La cuestión de privacidad es otro de los principios fundamentales que establece UNESCO, el uso ético de las redes sociales y también la cuestión de acceso, que es justo esta parte de las infraestructuras que en el cual todos podemos tener acceso a ellos. Entonces, uno de los propósitos que se establece es el acceso al Internet y de esta manera ir reduciendo la brecha digital. Sí me gustaría como ir abordando pues cuáles son las tecnologías de la información o las TICs. Entonces, aquí no hay muchos estudios relacionados en cuanto al concepto de las TICs, hay muchísimas información, pero no hay un concepto en sí homólogo que pueda decir las TICs son tal y tal cosa, sino que ha habido estudios por parte de Juan Cristóbal Cobo Romani, que es un colega de la Flaxo, que justo hizo una aproximación de lo que es la definición de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre ellas, pues dice que son dispositivos tecnológicos, como es el hardware y el software, que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos. Entre ellos, él hace una categoría en cuanto al uso de los TICs. Él hace 3 categorías. La primera es la categoría de herramientas, que aquí es una descripción de los dispositivos informáticos que utilizamos. Entre ellas pues son las computadoras, los medios propios de telecomunicaciones, está la informática, el radio móvil, celular, entre otros. También hace una categoría de uso, cuál es el uso que se le da a las TICs, y entonces hace una descripción de estos procesos de técnicos de información, en el cual las TICs, por ejemplo, permiten la adquisición y producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro, acceso. Las técnicas que en un sentido genérico permiten la captura, almacenamiento, tratamiento y difusión. ¿Por qué la importancia de esto? Para conocer cómo es que se nos almacena todos los datos y cómo es que todo queda dentro de esta red, ¿no? También pues ayudan a procesar, almacenar, sintetizan y recuperan cierta información, y también pues reciben, manipulan y procesan esta información. Y la última categoría es como la categoría de impactos. ¿Qué tipo de impactos puede generar nuestro uso del TIC? Hay impactos que son benéficos, como esto del acercamiento de las personas en cuanto a la comunicación, también el conocer diversa información, obtener conocimiento. Pero también está como el otro impacto negativo que más adelante vamos a ir abordando. Un poco como para detallar y regresar a lo que había establecido la UNESCO, es que debe de haber una garantía y protección del Internet. Eso es uno de los principios elementales que describe la propia UNESCO. Y entonces dice, hay 3 puntos como fundamentales en el cual se tiene que observar. Uno, en cuanto a la seguridad digital, la privacidad y la protección de datos. Todo esto tiene que englobarse dentro de en caso que se pretenda regularizar algo, pues se tiene que ir con base a estos 3 elementos básicos. ¿Por qué? Porque estos están guiados con base a tratados internacionales en materia de derechos humanos y por lo tanto protegen estos derechos humanos dentro de la parte digital. Bueno, un poco para abordar lo que es la violencia de género. Aquí
¿Cómo surge la violencia de género? La violencia de género pues, es un tema que finalmente ya lleva muchos años, se ha abordado en plataformas como ha sido la plataforma de Beijing, se ha abordado en lo que son los comités de mujeres en ONU, se ha abordado la situación en cuanto a las relatorías especiales en materia de derechos humanos en cuanto a mujeres. Entonces, ha habido como varios estudios en cuanto a lo que es la violencia de género. Entonces, a mí me gustaría un poco retomar lo que se estableció dentro de la plataforma de Beijing en Naciones Unidas en 1995, porque ahí es una de las definiciones que se retoma y que es importante para entender esta parte de violencia de género. Entonces, ellos establecen que es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra dentro de la vida pública o en la privada, y que además representa un consenso, un concepto que ha sido consensuado internacionalmente y que este concepto se ha utilizado como inspiración para varias legislaciones. También es aquella que ha retomado estas dinámicas de la violencia basada en género, que se engloba diferentes en formas muy específicas, como es el abuso sexual infantil, el sexo coercitivo, la violación, el acecho y violencia de pareja. Entonces, este concepto embarca otros más. Los actos de violencia que se pueden cometer en contra de las mujeres son variadas. La violencia se puede manifestar a través justo de la discriminación, la intimidación, la agresión y la violencia con el propósito de justo atentar física, psicológicamente, económicamente y verbalmente. Aquí porque es importante ver esta parte de violencia de género. ¿Por qué? Porque ya después lo vamos a ir juntando con lo que es la violencia digital de género. Es un concepto que apenas se está formando, no es algo igual consensuado. Justo el año pasado hubo varias relatorías, entre ellas la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Relatoría Especial para Mujeres de Naciones Unidas y la Relatoría Especial para Datos, para Protección de Datos, que han establecido ciertas recomendaciones y que han recibido por parte de los estados partes información y que les ha preocupado el hecho de que este tipo de violencia digital ha ido aumentando y que finalmente no hay políticas públicas que pudieran abordar el tema, ni tampoco hay legislación respecto a esto, ¿no? Pero simplemente es un tema que tiene que ser abordado, que tiene que ser estudiado. ¿Por qué? Porque tiene diferentes matices, tiene diferentes características y elementos a lo que se vive una violencia física, o sea, fuera de línea, ¿no? Entonces, bueno, este tema de ciberviolencia ha trastocado las fronteras internacionales y entonces esto ha hecho que muchos de los movimientos feministas levanten su voz porque han tenido muchos casos en donde se ha llevado esta parte de exhibido la violencia digital por la cual las víctimas han sido afectadas, no solamente ellas, sino también pues, sus familiares y todo su entorno comunitario, ¿no? También que ha sido este impacto que deja marcado la violencia digital. Es un tema amplio que finalmente está siendo estudiado, que está siendo abordado en sus diferentes modalidades, en sus diferentes características y elementos que finalmente luego lo vamos a ir viendo. El término ciberviolencia es usado para ubicar las diferentes maneras en que en el Internet puede exagerar, magnificar e incluso transmitir un abuso, lo que da un espectro del ejercicio de conductas reiteradas en cuanto al hostigamiento en línea e incluso el deseo de infligir un daño físico, ¿no? Entonces, esa ha sido la intencionalidad que existe para hacer este daño físico. Aunque ustedes digan, bueno, es que es digital, no hace daño lo digital. No, sí, porque tiene un impacto y tiene repercusiones sobre la víctima o sobre la persona que está pasando por una conducta de esa, ¿no? Finalmente no lo podemos ver porque pues, dicen, bueno, pues igual no le va a hacer caso a las burlas o al discurso de odio que pueda haber dentro de ahí, pero finalmente el impacto que causa en su persona, en la cuestión emocional, en la cuestión física e incluso hasta la física,
no se visibiliza, es algo que sí está pasando, que sí ha traído una repercusión. Ha habido casos que justo el Frente, ahora que venga Olimpia, igual puede un poco abordar en esa parte, que han llegado hasta la parte del suicidio, ¿no? Y que además es un efecto también por parte de algunos casos en el cuales hemos encontrado que hasta existe como esta parte de feminicidio, porque ha habido cierto hostigamiento hacia a la víctima en línea. Y también pues porque se le ha perseguido, es una persecución, es una vigilancia constante y es algo que le ha afectado en su entorno real, ¿no? En donde se ha movido, en todos los espacios donde se mueve. Y bueno, un poco para visibilizar esto, la Relatora Especial de Violencia en contra de las Mujeres justo realizó un informe, si lo pueden ustedes descargar de la página de la Relatoría de Naciones Unidas, es un informe del 2018, donde ella trata de un poco construir lo que es el concepto de violencia digital o violencia en línea. Y retoma aquí dos conceptos. El primero es uno que ya ha sido definido dentro de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, o mejor conocida como CEDAW, y otros tratados regionales e internacionales en materia justo de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Y entonces ahí establece que es la definición, se extiende a cualquier acto de violencia de género contra la mujer, comprometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las TIC, como son teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico en contra de la mujer por el hecho de ser mujer o afecta a las mujeres de manera desproporcional. Aquí igual un poco como para ilustrar que muchas de las mujeres nunca han sabido que han pasado por una violencia digital. Entonces, usualmente en las dinámicas es donde sale y se dan cuenta que finalmente han sido amenazadas, que han sido hostigadas, que han sido acosadas, que han sido hasta víctimas de otro tipo de delitos y que finalmente pues se quedan de una forma muy importante porque no hay manera de poder pues hacer este tipo de denuncia, ¿no? La única manera que se ha tratado de abordar pues son por medios de contención, por medio de talleres, de sensibilidad, también de que las propias víctimas se den cuenta de cómo ha surgido su proceso y si de alguna manera se les puede apoyar psicológicamente, pues bueno, encontramos personas que lo puedan ir haciendo. Obviamente, no, como es un tema relativamente nuevo, pues no hay mucha especialidad en esto, ¿no? Entonces, pues sí tratamos de que se pueda trabajar en conjunto y que, bueno, obviamente se puedan informar y puedan conocer todo este tipo de violencias que hay. Bueno, a mí me gustaría un poco describir cuáles son las características especiales de la violencia digital. Espero que se vean, sí. Okay. El uso de la tecnología y comunicación como una herramienta para comenzar y propagar la violencia digital. Otro es el uso ilegal con el propósito de acceder, manipular y distribuir a la información privada. Otra es la vigilancia constante que realiza el victimario al target o blanco a través de un GPS, contacto con algún medio digital y de comunicación como serían las redes sociales, medios de comunicación social y redes de seguimiento y actividad online. También es el uso de la tecnología como una herramienta de propaganda para promover violencia en contra de mujeres y niñas. Un claro ejemplo es, en este en específico, es que hay personas que crean videojuegos, o sea, en esta parte de Avatar, y es un caso real, de un joven que tenía su expareja, ¿no? Entonces, pues, le pareció como buena idea hacer este videojuego con la foto de la chica, ¿no? Tomando varias cosas del perfil de Facebook y demás, y hizo un avatar. Entonces lo empezó a divulgar este juego a todos sus amigos y comunidad. Y el propósito, el objetivo era que estaba la chica, su cara, el avatar, y el propósito era hacer una violación tumultuaria a la chica, ¿no? A través de la línea.
Entonces, esto hace que se propague la violencia. Esto hace de que pues, finalmente no me van a hacer nada, ¿no? O sea, una violación, pues no lo estoy haciendo de forma real, no está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es digital. Entonces, muchas veces esto ha creado un fuerte impacto, obviamente creó un impacto muy fuerte a la chica, pues en la cuestión emocional y justo en la parte de su vida en cuanto a su esparcimiento, ya sea laboral o si iba a la parte académica, si a cualquier lugar, ¿no? Porque ya veían que pues, era muy fácil, era una mujer fácil que se podía violar, porque el juego mostraba como ciertas características en el cual pues hacía un tanto incitar a la violencia, incitar a este tipo de violación, ¿no? Entonces, esto un poco como para explicar o para poder describir esta parte de cómo es que la tecnología es utilizada como una herramienta de propaganda justo para incitar a la violencia. Otro es utilizado para denigrar, manipular, amenazar, revictimizar, generar crueldad, intimidar o coaccionar a las víctimas por medio de las TICs. El uso del anonimato de la web como un elemento peculiar y característica del perpetrador. Un poco abordando esta parte del anonimato, es importante destacar que pues, obviamente dentro del Internet pues, hay esta parte de ejercer el anonimato, pero hemos encontrado que la violencia que se está ejerciendo es justo de personas que no se conocen, quienes están dentro de la red, no sabemos quiénes son. Entonces, esto complica también la parte de la investigación, esto complica la parte de conocer quiénes son los que están ejerciendo este tipo de violencia. ¿Cuáles son las tipologías y características de la violencia digital que encontramos? La ciberviolencia o violencia digital es considerada como una modalidad de violencia. Y bueno, también podemos encontrar que hay un uso desproporcionado del lenguaje o discurso de odio en varios de los mensajes que son mensajes de discriminación, de racismo. Y bueno, obviamente esto afecta también a aquellos que están ejerciendo su diversidad sexual al usar un lenguaje dentro de las redes que generan expresiones de odio y violencia. Esto es conocido como un hate speech online. De hecho, hay un informe que ha hecho CONAPRED en cuanto al discurso de odio que se ha utilizado dentro de redes sociales y la cantidad de cosas que pues, finalmente se empieza a naturalizar este tipo de lenguaje de violencia y que dicen, pues no afecta a nadie. No, sí afecta. Sí afecta el uso del lenguaje con odio y finalmente es una forma también de discriminar. Hay organismos internacionales bueno, obviamente que pertenecen a Naciones Unidas. Este es el UN Broadband the Commission for Digital Working, que es el que se encarga como esta parte de realizar estudios, que es un grupo de trabajo en específico para género en cuanto a la parte digital. Y obviamente, bueno, aquí hizo un informe en el 2017 donde retoman que la violencia en contra de la mujer ejercida dentro de las tecnologías de información y la comunicación, incluyendo en el Internet, son aquellas derivadas de actividades ejercidas desde los dispositivos electrónicos, nombrando de manera ilimitada pues, los móviles o celulares, tabletas, computadoras, por identificar algunas, en cuanto al uso para acceder a páginas como lo que es Facebook, YouTube, Instagram, Google, Twitter, entre otros. El BW Learning Network presentó un informe en el 2013 donde propone 6 grandes categorías que están prácticamente vinculadas a lo que es la proliferación de la violencia digital y que además son transversales a otras formas de violencias que están siendo expresadas dentro del espacio digital. Entonces tenemos estas categorías que es el hackeo, la suplantación, el acecho, el hostigamiento y acoso, esta parte del reclutamiento y la distribución maliciosa. Entonces dijeron, bueno, pues son cosas que sí encontramos dentro de la red, pero finalmente pues no tienen nada que ver con violencia digital de género. Vamos a ir viendo una de ellas y bueno, ahí ustedes ya irán formando su opinión respecto a esto. Entonces el hackeo es mediante el uso de tecnología para obtener de manera ilegal y no autorizada acceso a los sistemas o recursos con el objetivo de obtener información
de la persona, alterando o modificando información o denigrando a la víctima. Aquí puse un ejemplo en específico en cuanto al hackeo, es que el agresor consigue las contraseñas de la víctima para modificar su información o para controlar sus actividades en la computadora. Otra de las categorías es la suplantación, que es mediante el uso de la tecnología, se asume la identidad de la víctima o de alguien más con la intención de acceder a su información personal para avergonzar a la víctima, contactarla o crear identificaciones falsas, ¿no? Un ejemplo de ello es que el agresor envía mensajes ofensivos a la víctima desde su propio correo o llamarla desde teléfonos desconocidos para evitar ser bloqueado. Otra cosa es el acechamiento, que es el uso de la tecnología para acechar y monitorear las actividades y comportamientos de la víctima, ya sea en tiempo real o a través de la publicación de su historial. Un ejemplo es el agresor es quien rastrea constantemente los movimientos en línea de la víctima, también puede monitorear los movimientos fuera de Internet. El hostigamiento o acoso, mediante el uso de la tecnología hay un continuo contacto, amenazas, molestia e incluso crear un susto hacia la víctima. Un ejemplo es el agresor llama o manda mensajes constantemente a la víctima. El reclutamiento es mediante el uso de la tecnología para atraer a víctimas potenciales a situaciones violentas, como en este caso sería la trata de personas, que es utilizando los chat rooms o sitios. Y bueno, esto finalmente sí ha sido documentado que el Internet es uno de los medios para hacer el reclutamiento de niñas y niños para ser llevados a esta parte de trata de personas. Luego, la distribución maliciosa, mediante el uso de la tecnología con el propósito de manipular y distribuir, difamar y de manera ilegal todo lo relacionado con la víctima o en contra de ciertas organizaciones. Aquí uno de los ejemplos es que el agresor publica fotos o videos para avergonzar y denigrar a la víctima, como difundir las fotos y los videos que tienen íntimos. ¿Qué se ha hecho en México particularmente, la violencia digital, ¿no? ¿Cómo se ha ido abordando? No hay muchos estudios, el único estudio que tenemos es el del INEGI, que retomó un estudio del Lendiré. Y también, bueno, ellos refieren que 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años de edad han sido víctimas de algún tipo de violencia y que del total de la población encuestada, el 52.1% resultaron ser hombres y el 47.9% mujeres quienes reportaron vivir alguna de las diferentes formas de violencia digital. Hay que aclarar que todos podemos ser víctimas de violencia digital, simplemente que el impacto que se ejerce es de manera diferenciada por el hecho de ser mujer o ser hombre o pertenecer a algún otro grupo vulnerable. Ya nada más voy a concluir con esto en el sentido de que es importante visibilizar. Se están llevando varias reformas, se está abordando diferentes maneras de ir configurando o de ir viendo cuál han sido las modalidades en que se ha presentado la violencia digital, pero finalmente es muy importante que se pueda ir abordando en cada uno de los espacios. Obviamente la violencia digital es diferente dentro de un espacio universitario como lo es en un espacio laboral, ¿no? O como lo es cuando en tu vida privada que estás accediendo a Internet y demás. Pero justo en la parte universitaria, pues muchos de los jóvenes tienen acceso al Internet, a toda esta tecnología. Y entonces lo que se ha propagando mucho es que pues, se divulgue fotos, haya videos en contra de alumnos o alumnas dentro de las propias facultades. Y aquí una de las recomendaciones o una de las preguntas sería, ¿qué se está haciendo para abordar el tema? ¿Se tienen los protocolos actualizados? ¿Se tiene toda la cuestión de atención actualizada? ¿Se está considerando las TICs como un medio de violencia o no? ¿Y de qué forma nosotros o nosotras tendríamos que ir abordando esta problemática pública? ¿Y de qué forma podemos
ir atendiendo o erradicando esta nueva forma de violencia que se está dando dentro de redes, porque justo es algo que se está dando, que finalmente es real y que está impactando a la vida de todas las personas, ¿no? Pues con esto me quedaría y pues muchas gracias y estoy abierta también a preguntas y comentarios y demás observaciones. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por quedarse hasta el final. Estamos muy agradecidas por este espacio para poder hablar de violencia digital y para nosotras, además de que ha sido un tema en el que hemos tratado de legislar en el país, pues también la violencia digital la vemos como un espacio, el espacio digital lo vemos más bien como un espacio en donde se traspasa la violencia sistémica que se vive a diario y sobre todo la vemos con mucha perspectiva de género, debido a que desgraciadamente por el hecho de la hipersexualización y la cosificación de nuestros cuerpos, ataca más a mujeres que a niñas. Nos hemos concentrado en diferentes actividades, en diferentes investigaciones, en la atención sobre todo de casos de chicas mexicanas que han sido víctimas de violencia digital y hemos listado algunas violencias que me gustaría enseñarles y hablarles un poco del contexto en el que las hemos encontrado. Casi siempre han sido mujeres jóvenes, pero sin embargo han sido más violencia sexual en Internet o violencia consumada a través de los espacios digitales que otra violencia. Nosotras encontramos que esta violencia además daña tres principales bienes tutelados. Por un lado, la dignidad, por otro lado, la intimidad y por otro lado, la vida privada de las mujeres. Hicimos este pequeño violentómetro que se los voy a enseñar a continuación, en donde pudimos identificar estos tipos de violencia y cómo es que el sexting y otros tipos de modas que se están llevando, de actividades que se están llevando para nosotras, no son violencias digitales. Este es un violentómetro virtual que hicimos en el Frente Nacional para la Sororidad, en donde enumeramos los tipos de violencia. Por un lado, los más rojos, por así decirlo, está la trata, la difusión de contenido íntimo no consensuado y la sextorsión. Y hacia abajo están las violencias que son más relacionadas con el ciberacoso. Este tipo de violencias, como ya algunas las ha mencionado mi compañera Priscila Ruiz, tienen varios factores que a nosotras nos llaman mucho la atención y nos preocupan. Por ejemplo, el hecho de que cada vez que se hace una publicación no autorizada de contenido íntimo, se puede venir todas las otras violencias, se puede venir también la trata virtual o la ciberpersecución o bien la sextorsión. La sextorsión es una de las violencias en donde las niñas y mujeres principalmente les piden, ¿no?, o las obligan, las amenazan a cambio de bajar esos contenidos o a cambio de no subirlos, con otros tipos de violencia, como desde amenazas. Ha habido casos en los que hay niñas que les hacen, incluso les piden sexo con sus mascotas o les piden poner fotografías de su mamá o fotografías de sus hermanas a cambio de intercambiar ese contenido. El caso de Yunuen del Estado de México es muy estremecedor, puesto que a ella no nada más le subieron contenido íntimo a internet, sino y no fue ni siquiera algo sexual, fue algo, alguien robó su ropa interior y después la sube a páginas en donde la explotaban a ella como una escort, como una prostituta, y con su ropa interior, hombres se sacaban fotografías con sus penes y poniendo el nombre de ella y después la subían a estas páginas ofreciendo servicios sexuales de Yunuen. ¿Qué significaba esto? Que ella, además de que estaba siendo víctima de difusión de contenido íntimo no autorizado, estaba siendo víctima de trata. Hoy ya no es necesario tomar nuestros cuerpos materialmente, secuestrarnos, llevarnos para que comercialicen sexualmente con nosotras. Por desgracia, a Yunuen incluso llegaron hombres a tocar la puerta de su casa a exigir el sexo que ya habían pagado por medio del espacio digital, diciéndole: ya vimos tu página, ya vimos que eres prostituta, ya vimos que eres escort, bueno, ya te deposité en una cuenta bancaria de Oxxo, porque las cuentas bancarias de Oxxo no te piden la identidad, no es necesario registrar el nombre para tener una cuenta bancaria de Oxxo. Entonces los ciberdelincuentes o la delincuencia organizada digital se organiza así, por medio de cuentas bancarias, donde no tengan que dejar sus datos personales, y así extorsionan o sextorsionan. La sextorsión se consuma no nada más con el hecho de extorsionarte con alguna actividad, sino con sexo.
te piden sexo a cambio de bajar esos contenidos. Entonces, vaya, Yunuen ha vivido esta violencia durante 2 años y ha hecho que esta violencia la podamos ver de forma lo virtual es real, ¿no? No decimos que el hecho de que Yunuen no haya estado precisamente secuestrada o encerrada en algún lugar para ser víctima de trata, para haber comercializado incluso con su cuerpo. Este caso también nos recuerda, por ejemplo, al caso del senador Cabeza de Vaca. Yo no sé si alguna o alguno de ustedes lo recuerdan, el senador que dentro del Congreso, del Senado, dentro de la Cámara de Senadores, se estaba intercambiando contenido íntimo de una chica, se estaba mandando el famoso pack, ¿no? El famoso nude. Para los que no se familiarizan con eso, un pack es una serie de fotografías, o cuando los alumnos o los compañeros o los más chavos hablamos de un pack, es una serie de fotografías que se suben a internet de nosotros, o sea, es una serie de fotografías personales, no necesariamente sexuales o íntimas, una serie de fotografías personales en un paquete de fotografías que se mandan a través de redes sociales. Y es una moda. Y además viene también el hecho de la nude, que viene de desnudo. La nude ya es algo más íntimo, ya es mandarte una nude, ya es algo que verdaderamente sea más sexual, ¿no? Entonces, estas dos prácticas, el pack, la nude, o también le dicen Zelda por un videojuego de Zelda que salió en los 80s y en los 90s, en donde él también, bueno, el protagonista tenía que usar diferentes códigos para que se llamara Zelda, y entonces para que no identifiquemos que es pack o nude, le dicen pásame el Zelda, y así es como aún así siguen pidiendo contenido íntimo sin autorización o sin consentimiento a través de internet. Estas prácticas no son una violencia, estas prácticas no son un mal, ni son un delito, ni es pues un pecado. Estas prácticas es sexting y es un derecho sexual. Hacer sexting es un derecho sexual. A sus alumnos, a sus alumnas, a sus hijas, a sus hijos, pues yo siempre les digo con una burdez esto: no les van a salir más pelos en las manos de los que ya tengan, o más pelos en el cuerpo de los que ya tengan. Hacer sexting es un derecho sexual. Es como cuando nosotros, ustedes, estaban en la preparatoria, en la universidad, no sé, y la gente, con tal de que no tuviéramos embarazos a temprana edad, yo me acuerdo que hasta en la secundaria me ponían videos de no tengas sexo a los 16 y 17 porque te puedes quedar embarazada y te pueden salir herpes. Y entonces me ponían en la secundaria, que yo fui a una escuela de monjas, me ponían videos de así de chicas y de chicos llenos de herpes. Yo decía, yo nunca quiero tener sexo, o sea, porque me daba mucho miedo. Incluso algún día le pregunto yo a mi primer novio de 15 años, le dije, oye, Iván, ¿crees que me está bajando? ¿Crees que si nos besamos me puedo embarazar? Y me decía, no sé, Oli, déjame investigarlo. O sea, de que tanto tabú hay en el sexo, tantas cuestiones hay en espacios públicos en donde no puedes decir vulva, en donde no puedes decir pene, en donde no puedes hablar de la sexualidad, que hace que tenga más tabú esto, que hace que tenga más hipersexualización, más estigma esta situación, y se traspasa al espacio digital. O sea, hoy el espacio digital es un nuevo medio comisivo de este tipo de violencia. ¿Y qué pasa con el sexting? Bueno, a nosotros cuando estábamos en la preparatoria, en la universidad, de la primaria, nos decían métodos anticonceptivos para no terminar embarazados a temprana edad. Pues lo mismo pasa con el sexting, no lo podemos prohibir, nadie podía estar en el momento de la cúpula cuando estábamos teniendo sexo, nadie podía estar, aunque nos dijeran 1000 cosas, aunque nos pusieran 1000 videos, pues todos tuvimos sexo, con seguridad o sin seguridad, queriendo o no queriendo, con consentimiento o sin consentimiento, tuvimos sexo, por desgracia, y este tabú hacía que lo tuviéramos muchas de las veces sin ningún tipo de protección, o muchas de las veces sin la información correcta. El sexting es lo mismo. Sexting sin cifrado es como sexo sin condón. Para el sexting, para estos famosos packs o nudes, a veces me hablan de la escuela diciéndome, Olimpia, corre a la escuela, porque hay un problema de packs, todas las niñas andan locas en internet, ya no hay pudor, se han perdido los valores, ¿no? Y entonces ya yo llego a ver el problema del pack, y es más que nada chicas y chicos que se intercambian contenido íntimo, pero sobre todo chicos que este contenido íntimo no lo dejan en la intimidad, no lo dejan en este acuerdo íntimo y lo hacen público. Ahí se consuma la difusión de contenido íntimo, no en el intercambio. El intercambio es un derecho sexual, que nos guste o no, queramos o no, lo aprobemos o no, papá Diosito diga que sí o no.
es un derecho sexual y tenemos que aceptarlo como tal. ¿Cómo les decimos de hacer sexting seguro o qué podemos hablarles a los chicos para que verdaderamente pudieran entender sobre sexting seguro? Bueno, hay varias cosas que no hicimos tampoco nosotras, que lo hicieron las compañeras de la cuarta ola digital y que también es información de SocialTIC, en donde podemos encontrar algunos buenos hábitos para hacer sexting seguro. Lo primero, que no se vea nunca tu rostro, que no se vea nunca tu cara, para que no te identifiquen, para que no se vea que eres tú, porque los agresores, los acosadores siempre quieren llegar hasta el fin último de quién es para traspasar lo virtual a lo real y estarte acosando en la escuela, en los salones o estarte persiguiendo en la vida material. Entonces, lo recomendable es hacer sexting, sí, primero con consentimiento, porque si una vez me preguntaron, oye Olimpia, ¿y si alguien me manda una fotografía de un pene erecto en Facebook, es sexting? No, es acoso. Vamos a pasarlo al espacio real. Si nosotras o nosotros caminamos en la calle y hay un señor en la esquina que se saca el pene y te dice, oye, ¿se te antoja? ¿Es sexting? ¿Es incitación sexual? No, es acoso. Porque el identificar la violencia digital, lo único que tenemos que hacer es poner una rayita invisible entre dar la conjugación entre lo virtual y lo real. Si alguien tiene sexo en internet con consentimiento porque quiere, ¿qué es? ¿Acoso o es sexo? Ese es sexo. Si alguien, vamos caminando en la calle y va una persona persiguiéndote en cada esquina y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, bueno, loco, ¿por qué me está persiguiendo? Y a la otra esquina te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, bueno, es que no lo conozco, ¿por qué me dice, hola? Es que no te estoy haciendo nada, solo te estoy saludando. Pues sí, pero me estás haciendo sentir incómodo o incómoda del que me estés saludando a cada esquina de CU, o sea, me vienes persiguiendo. Bueno, traspasémoslo al espacio digital. Eso es ciberpersecución también. El famoso, hola, ¿cómo estás? En Facebook, el piolín de todos los días de buenos días y que nunca contestamos, las super cadenas de los grupos en los que nos agregan sin autorización, en los que nos agregan sin pedirnos permiso y que se nos llena el teléfono de tantas cosas que ni siquiera sabemos. Bueno, eso es igual invadir la privacidad, también es un tipo de violencia, pero lo que pasa, que creemos que el espacio virtual no es real, que creemos que el espacio virtual es una serie de algoritmos ajena a la vida real y por eso es que no identificamos ahí la violencia. Pero no es culpa de nosotros los que estamos en este lugar, también es culpa de las instituciones, es una situación sistemática. Por eso es que no se ha legislado en este país en estas situaciones, en la difusión de contenido íntimo. Porque si fue en Facebook, no pasa nada, ¿te tocó? ¿Te violó? No, si fue en Twitter, te amenazó, te está pasando, es internet. Como el caso de Abigail de 14 años de la Sierra Norte de Puebla, en donde le hicieron un avatar. ¿Ubican aquí qué es un avatar? ¿Sí? Un humanoide digital de ti misma, hicieron un avatar con sus manos, con su cuerpo, con su cara, y después hicieron un videojuego que se llamaba #HideLagrasa, que devenía justamente esta moda de la Legión Hulk, en donde hacían videojuegos con mujeres. La Legión Hulk son unos niños, de verdad niños, entre 12 y 19 años que se llaman Legión Hulk y se dedican a hostigar en internet. Son de los que se le atribuyeron la masacre de Monterrey, en donde un niño saca una pistola y le dispara a sus compañeros hace aproximadamente 3 años. Fue todo convocado desde la Legión Hulk, ¿no? Desde estas prácticas. Este niño hace un videojuego que se llamaba #HideLagrasa, donde jugaban, adivinen a qué, con una niña, con un humanoide de una niña, a matarla, a violarla tumultuariamente, a descuartizarla, le cortaban la cabeza, le jugaban con ella y después la revivían como una especie de Mario Bros. Y la volvían a matar, a asesinar, a violar tumultuariamente y ganaba quien le quitara más vidas y que ya no podía recuperarse. Después, estas capturas de pantalla se las mandaban a esta chica por medio de WhatsApp. Y cuando ella fue a denunciar, lo primero con sus papás, porque era menor de edad, lo primero que le dijo la autoridad es, ¿y te violó? ¿Te descuartizó? ¿Te hizo algo? Yo te veo entera. Es un videojuego. Es un juego de WhatsApp. ¿Qué puede pasar? No, claro que pudo pasar tanto, porque imagínense ustedes en fotografías, nuestros cuerpos descuartizados y que alguien se esté divirtiendo con un humanoide.
bueno, es una extensión de nosotras, de nosotros, porque el hecho de que no sea algo material, algo físico, no significa que no atente contra tu dignidad, tu vida privada, tu intimidad. Entonces, nosotras recomendamos ciertas cosas para hacer sexting seguro, hablamos de las consecuencias de la proliferación de esos contenidos en que no se pueden contener, en que no se pueden muchas veces rastrear, pero también le decimos a las y los jóvenes que si lo van a hacer, lo hagan de forma segura. Y bueno, una de las cosas es no hacerlo en lugares públicos, no hacerlo en ciertos lugares que sean identificables, pero una de las cuestiones digitales que nosotros se nos acerca que sea más seguro es el cifrado extremo, el cifrar contenidos. Dos de las apps que más se utilizan para hacer sexting de forma más segura, no podemos garantizar la seguridad, pero sí de forma más segura es Telegram y Confident. Confident, por ejemplo, es una red social en donde puedes bajar estos contenidos por obtener códigos de seguridad ultra secretos, en donde puedes intercambiarte contenido íntimo. Entonces, son cuestiones en las que nosotras abordamos mucho esto, porque este desconocimiento del tema del sexting hace que todo pensemos que es porno venganza, ¿no? Creemos que es porno venganza. La chica que fue difundida por su novio en la escuela, la chica que fue difundida por su expareja, la chica que le mandó fotos a su novio o videos a su novio. Ay, Diosito, ¿por qué lo hizo? Pues se lo merece, porque es porno y es venganza. Algo hizo para que mereciera esto. Entonces, esta mala concepción de hacer sexting hace que seamos más revictimizadores hacia la chica que está siendo exhibida, porque incluso le decimos porno venganza a este tipo de violencia y no se le llama difusión no autorizada de contenido o difusión sin consentimiento de contenido íntimo. Le decimos porno venganza. Entonces, eso es implícito para las que hemos vivido este tipo de violencia, es implícito saber que algo hicimos y que no merecemos que nuestra mamá, nuestro papá, que no merecemos que el tutor, que no merecemos que la escuela nos defienda porque hicimos algo para que se vengaran de nosotros, que es vivir nuestra sexualidad libremente, que es algo que está prohibidísimo para las mujeres. Entonces, esto hace que verdaderamente nos encontremos con casos como este, en donde no todo es porno ni venganza. El sexting no todo es porno y venganza. Esta chica de Tuxpan, Veracruz, se sacó una fotografía más o menos de este modo, te va a agarrar amiga de modelo, de este modo más o menos con su papá, se toman la fotografía, la suben a internet, a su Facebook, y se acuerdan de esas muñequitas cuando estábamos chiquitas que recortábamos así y que les poníamos ropita a las Barbies de antes esas. Bueno, eso hicieron con su fotografía, recortaron su silueta completamente, toda su silueta, y quitaron al papá de la fotografía y pusieron un anuncio que decía: sexo con menores de 18 años, da clic aquí en pornhub.com. Y entonces su fotografía estuvo ahí exhibida en internet. Llegó su tío, el tío de la chica, ahí a nuestra asociación, y nos dice: oye, licenciada, es que mire, esta es la foto original, esta es la foto que está manipulada. Mi hija, mi sobrina, está siendo pues víctima de esta página de pornografía de trata, cuando esta es la foto donde está con mi hermano, que es el papá de la chica, y no es posible que alguien lo haya quitado de la foto y en lugar de abrazarlo a él, abrazar a este anuncio para promocionar sexo con menores de 18 años. Yo cuando vi las dos fotografías le dije: señor, qué barbaridad, si es cierto, oiga, y platíqueme usted cómo se dio cuenta. Porque si no hubiese sido cliente de estas páginas, seguramente le hubiese dado clic ahí. Porque si no hubiese sido su sobrina, le hubiese dado clic ahí. Porque sin clientes no hay trata. Porque desafortunadamente, este es uno de los casos en los que yo pregunto: ¿esta chica hizo sexting? No. No hizo sexting. Hay otro tipo de ejemplos, por ejemplo, el video de la chica que se iba a casar y que tuvo sexo con cientos y cientos de strippers en un antro, y cómo es posible que haya tenido sexo. Vamos a viralizarla, vamos a darle like, vamos a compartirla. Y eso es una mentira también. Además es una fake news, es una ciberpersecución terrible a esta chica. La chica verdaderamente se llama Amalia Martínez y es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ella sí se iba a casar, sí es cierto que tuvo una despedida de soltera, sí es cierto que estuvo en un evento, pero no es cierto que tuvo sexo con strippers. ¿Saben cuál fue la situación? Que Amalia Martínez se parecía físicamente a una actriz porno.
Y alguien en internet dijo, ¡qué maravilla! Esta actriz porno tiene un video teniendo relaciones sexuales con strippers y se parece a Amalia Martínez. Ahí está la historia perfecta. La suben a internet y tuvo más de 5 millones de reproducciones este video. O sea, lo bajaron y lo subieron. Había en menos de 5 minutos más de 10 perfiles falsos que decían el nombre de la chica y no era la verdadera. Incluso la misma actriz porno dijo, es que no es ella, soy yo. Pero ya había pasado toda la afectación laboral, económica, personal, familiar, sexual, a la afectación de esta chava. ¿Qué significa esto? Que yo otra vez pregunto, ¿esta chica hizo sexting? Entonces, estas cosas es lo que nos lleva a decir que conocen nuestras caras, conocen nuestro cuerpo, pero no conocen la historia que hay detrás. No todo el contenido que llega a los celulares, no todo el contenido que se sube a Pax UNAM, no todo el contenido que se sube a Nuts UNAM proviene de la práctica del sexting. Muchas de sus alumnas están siendo víctimas de trata virtual. Muchas de sus alumnas están siendo víctimas, por ejemplo, de uno de los casos más estremecedores de Sherlyn, de aquí de CEU, que una serie de chicos en el área de ciencias sociales y humanidades sacaba fotografías a niñas al azar y después se ganaba su confianza por medio de un WhatsApp, les pedía contenido íntimo y Sherlyn le pagó hasta 10,000 pesos durante 2 años en una cuenta bancaria de Oxxo para que no subiera sus contenidos a Memes UNAM. En Memes UNAM había más de 80 carpetas de 80 mujeres de la UNAM que estaban siendo extorsionadas por este mismo chico, estudiante, foliado estudiante de la universidad. ¿Qué significa esto? Que hay un gran tabú y si no hubo acceso a la justicia para ella es porque la primera pregunta fue, pues ¿para qué te dejas grabar? ¿Para qué confías en él? Pues es que tú también estás siendo tonta, pues si estás viendo que está en internet, ¿para qué le sigues el juego? Oigan, pues cuando tengan un anuncio aquí en la cabeza que digan, yo soy violador, yo te voy a regalar flores, y digamos, ¿entre quién me voy? ¿Entre el violador y el que me regala flores? No, el violador. Entonces ahí sí, nosotras tenemos la culpa, ¿no? Cuando traigan un anuncio, pero no puede ser con estos ejemplos burdos que sigamos en esta era, en este tiempo, con tantas investigaciones, revictimizando a tantas mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual en internet. Olimpia, pero también le pasa a los hombres. Claro que le pasa a los hombres. Olimpia, pero es que también a nosotros nos mandan packs que no queremos. Nunca me han dicho eso. Pero seguramente alguien me lo va a decir algún día. Pues claro, pero es como el ejemplo de la chica que les digo siempre cuando está chiquita. El caso más chiquito de la niña que hemos atendido es de una niña de 6 años, una escuela de monjas. Me habla la madre directora de esa escuela de monjas que pertenece al Colegio de las Rosas, Colegio Hidalgo. Y me dice que había un problema de sexting, porque estos términos no se conocen y siempre es sexting, ¿no? Ay. Y ya yo llego, la imagen era la siguiente, la niña chiquita sentadita en una sillita con la madre directora, la madre subdirectora, la maestra, el maestro, el profesor y todos los que estaban ahí viéndola así como si fuera la Santa Inquisición. La niña llorando como no tienen ni idea, chiquita con los pies colgando en una sillita, 6 años, primero de primaria. Le digo, madre, ¿qué pasó? Me explica lo que pasó. A la niña, como todos en esa escuela salen al recreo al mismo tiempo, a la niña le gustaba un niño de tercero de secundaria, sí, de tercero de secundaria. Y la niña, pues le entró el valor de mandarle un recadito y le escribe una cartita que decía, hola, me gustas, cartita con lápiz en papelito, hola, me gustas. El chico de tercero de secundaria recibe el papelito y le responde el papelito, tú también, pero mándame tu pack a este número, y le escribe el número. La niña chiquita regresa con el papelito y le dice a su mejor amiga, oye, ¿qué es un pack? No, pues no sé, vamos a preguntar. A ver, Google, papá, Mark Zuckerberg, tutor, ¿qué es un pack? Pues que le mandes una foto de tus calzones. Y le dice a la niña, no, pero ¿cómo? O sea, las niñas entre espantadas, la versión de la monja es, la niña espantada dijo, bueno, pero no se te va a ver. Ahí dice que algo que no se ve a tu cara, que no, bueno, pues bueno, si así va a ser mi novio, ¿no? Se mete el celular. ¿Qué se le pudo ver, señoras y señores, a una niña de primero de primaria con un uniforme que nos obligaban a tenerlo 1 centímetro arriba de la rodilla, totalmente oscuro? ¿Qué se le pudo ver? Nada, hombre.
nada a una niña de 6 años. Pero esa fotografía, en cuanto se la manda al chavo, el chavo la empezó a distribuir por toda la escuela, kinder, primaria, secundaria, y a los papás que tenía agregados a su WhatsApp. Obviamente llegó a la escuela y yo pregunté, ¿y el niño que la distribuyó? Ah, él está jugando fútbol en el gimnasio. Dije, ah, qué chido, ¿no? Y la niña así aquí metida como si fuera la Santa Inquisición. Pero eso no fue lo peor. No crean que eso fue lo peor. Lo peor fue cuando llegó el papá de la niña. ¿Qué pensarán ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Creen que hubiese llegado a golpear al chavo? ¿Creen que hubiese llegado a reclamar a la escuela? No. Llegó y yo según, bueno, la experta, ¿no? No, mire, señor, pasó esto. Le empiezo a explicar, le enseño el celular. Me dice, préstame el celular. Se acerca con su hija chiquita de 6 años, después de que yo la abracé, le dije, mi vida, no tienes la culpa, no hiciste nada malo. Se acerca con su hija y le dice, ¿ya viste lo que hiciste? ¿Ya viste lo que hiciste? La niña chiquita voltea a ver a su papá a los ojos, llorando terriblemente, y le dice, sí, papi, ya vi. Pues yo creo que con esto ya puedes trabajar. Yo no sé por qué te estoy pagando una escuela. Si a cualquiera de nosotras nos hubiera pasado eso a los 6 años, se los juro que yo me mato. Yulisa Jacqueline de Coahuila, de Monclova, Coahuila, así se mató hace 3 días en un baño, que las autoridades lo desconocen, pero en un baño con el cable de su casa, con el cable de teléfono, se ahorcó en el baño porque habían difundido fotografías de ella desnudas en Monclova, Coahuila. ¿Por qué es posible que hoy nuestra desnudez sea un sinónimo de violencia? ¿Por qué no es el mismo impacto entre hombres y mujeres? ¿Por qué el hecho de que le hayan publicado el video a Sague, un conductor de TV Azteca, exjugador de la selección mexicana, que también le publicaron un video, por qué no fue el mismo impacto hacia él? ¿Hacia quién se fue? Y la señora se ríe y dice, sí lo vi. ¿Hacia quién se fue este video? Incluso llegaron a revictimizar a la esposa de Sague, a decirle a ella, pero él sigue teniendo su trabajo, nadie lo culpó, nadie le dijo nada y seguramente tampoco sale a la calle cubriéndose o pensando que algo. Nosotras hasta para cuando salimos a la escuela, cuando vamos al metro, al autobús, a la calle, escogemos qué ropa nos vamos a vestir con tal de no ser acosadas. Eso no les pasa a ustedes, hombres. Ustedes no dicen, ay, me voy a poner esta falda, no, este pantalón no, porque se ve bien pegadito y van a decir luego las maestras, ay, maestro, ¿cómo usted trae? Mire, tan pegadito, nadie me va a decir eso. No hay niños afuera de las secundarias pegados, no hay niñas afuera de las secundarias pegadas en los baños de niños diciendo, ay, mira, el Juan ya le creció el bigotito. No hay niñas en las escuelas, en las secundarias, pegadas en los baños diciendo, ¿ya viste que ya se desarrolló un buen el Pedro? Ay, sí, esos pectorales, uy, sí, qué horror. Porque a las niñas no nos enseñaron a cosificar los cuerpos de los hombres. Y a los hombres sí, desde chiquitos, desde siempre. Por eso esto no es una cátedra feminista, que sí lo es. Esto, al final del día, es entender cómo esta hipersexualización se traspasa al espacio digital y que por eso genera más afectación la violencia sexual en Internet que otro tipo de violencias. Por eso es que esta afectación, esta cosificación del sexting, que esta cosificación de hacer un derecho sexual vuelva a tener una afectación más grande a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños. Que también les pasa, claro que les pasa. Que también pues sí es cierto, pero hay que encontrar a partir de ahora, y con esto voy a empezar a culminar ya, que no todo el contenido proviene de la práctica del sexting. ¿Qué quisiera yo que nos lleváramos de esta plática? El hecho de llevar el mensaje, el hecho de decirle, de llevar esta información. Si ustedes hubiesen invitado aquí a la policía cibernética y no a nosotras, ¿saben qué hubiese pasado? Lo primero que hubiese hecho la policía cibernética es, bueno, maestras, maestros, catedráticos, alumnas y alumnos de la UNAM, esto es el sexting y las consecuencias de hacerlo. No lo hagan porque puede traspasar esto la vida real y pueden acabar con su vida. Entonces nos llevamos un mensaje erróneo de las libertades, nos damos un mensaje erróneo de nuestros derechos de cuarta generación, que obviamente todo esto es un derecho de cuarta generación que se interviene en las tecnologías, la privacidad, la intimidad y todos aquellos derechos que todavía no están explorados, que todavía no están investigados, pero que son derechos humanos online, ¿sí? Pero que se deben de reconocer también en los espacios. Es por eso que, bueno, inspiradas en toda la afectación que tiene a una sobreviviente de violencia digital,
hemos encontrado diferentes modus operandi que me parece que ya abordó mi compañera Priscila Ruiz, pero también encontramos una cadena de producción de contenidos sexuales en Internet. Esto es solo una cadena de producción de contenidos sexuales en Internet. La cadena de producción de acoso es muy diferente. Quien produce el contenido puede ser la pareja, la expareja o alguien ajeno a nosotros. O sea, pasa a un hotel o un motel y alguien tiene una cámara escondida. En Chiapas encontramos mercados de explotación sexual en línea en donde sacaban y tenían fotografías de mujeres que iban a los baños públicos o a los baños de las escuelas. Ponían cámaras y celulares adentro de los baños de las escuelas para sacar esta producción de imágenes. Además, en el famoso etnoporno de mujeres indígenas que amamantan a sus hijos en plazas y lugares públicos y alguien está tomándoles fotografías a sus pezones y después o a su seno y alguien le sube estas fotografías y las suben a mercado de explotación sexual en donde bajan estos contenidos desde 10, 5, 20 pesos hasta 500 pesos por fotografía, por video. Encontramos también un mercado de explotación sexual en Veracruz que se llama Por Debajo de la Mesa. ¿Qué significa por debajo de la mesa? Que con un selfie stick, ¿ubican los selfie stick? Bueno, con un selfie stick van a restaurantes, a cafeterías, en donde las mujeres que traemos una falda y no tiene un soporte como este de acá, o sea, que no tiene una barrera, un mantel, una barrera, bueno, meten el selfie stick y van grabando abajo de la mesa, por eso se llama por debajo de la mesa. Graban por debajo de la mesa a las mujeres que están en estos lugares y así producen el contenido. O hay otro que se llama las guapas de Oxxo. Vamos a un Oxxo a hacer una recarga de celular y tenemos la mala suerte que quien nos atiende está coludido con el cibercrimen organizado en Internet de la producción de estos contenidos. Entonces, al hacerle tu recarga, te graba de la cámara central porque hay circuito cerrado en todas las tiendas y después te sube a mercados de explotación sexual que se llaman las guapas de Oxxo y como le diste tu número a hacer tu recarga, sube la fotografía de la hora en la que fuiste y pone, esta está bien guapa y este es su número. ¿Alguien la conoce? Y entonces te empiezan a llegar cientos de mensajes de cientos de personas que te preguntan cómo estás, qué linda, qué guapa, y hasta que tenemos que salirnos de la tecnología, tenemos que prescindir de nuestros espacios digitales con tal de no ser acosadas. Estas niñas no hicieron sexting. Cualquiera de nosotras y nosotros pudo haber sido víctima de estos mercados de explotación sexual. Y quien produce el contenido no siempre es la pareja, la expareja, el novio, la novia, pero sí en muchos de los casos siempre deviene de un tipo de cercanía. Por eso es que en la reforma que hemos propuesto, una de las agravantes es el hecho de una situación, una relación laboral o una relación sentimental que obligue esta cuestión jerárquica a una persona a producir estos contenidos. Quien lo hace público no necesariamente es el novio, la exnovia o la persona quien lo tiene en su poder. Puede perderse el teléfono celular o podemos ir ahí al centro de la Ciudad de México, algo que no es recomendable, que estén ahí cuando les arreglen el teléfono, que estén ahí, que busquen ustedes la pieza que les piden y que ahí se las arreglen. Porque si tenemos contenido íntimo o contenido personal en esos talleres que están cerca de Bellas Artes, ahí es donde roban la mayor información posible que no tengamos cifradas en nuestros teléfonos. ¿Qué significa? Que de ahí también puede salir la información, no lo produjo la persona, pero ella sí lo hace público. O incluso se los compilan. Hay personas que se dedican a la compilación y ganan dinero por cada pack, por cada nude que tienen en Internet. Es comercio sexual, es un negocio. Aquí mismo se les ofrecían, hay un chat de un número identificado que les ofrecían hasta 500 pesos a las niñas, estudiantes universitarias. ¿Quieres ganar dinero? Mándame un video masturbándote y te mandamos una recarga de 500 pesos. Y ahí están los teléfonos, las capturas, la investigación, pero no es delito. No es delito. En este país, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento no es un delito. No hay una investigación. Si batallamos con los protocolos de feminicidios, si batallamos con los protocolos de violencia material, la que sí se ve, la que sí se siente, la que sí se toca, pues imagínense con ese tipo de violencia, ¿no? Quien lo sube a la web, que no necesariamente son los dos anteriores, que puede ser cualquier administrador de estas páginas, y quien lo baja, lo solicita y distribuye, que son, adivinen quiénes,
todas nosotros quienes tenemos acceso a estos videos, a estas tecnologías. El hecho de no compartir una nude o un pack que les llegan a sus teléfonos, estaríamos a una persona del origen. Si no lo compartimos, podríamos estar a una persona de esta cadena de producción para no hacerlo viral. Por eso es muy necesario cortar la cadena de acoso. Por eso es muy necesario que nos llevemos a casa, que nos llevemos a la escuela, a las aulas, el hecho de cortar la cadena de acoso. No hagas sexting, no, sí hazlo si lo quieres hacer, pero hazlo con consentimiento, hazlo de manera segura, pero no compartas esos contenidos. El mensaje no debe ir a las niñas, el mensaje debe ir a las agresoras, el mensaje no debe estar redirigido. Las campañas fallidas del Senado, de la Cámara de Diputados, de las universidades, no deberían de estar metidas a las niñas. Deberíamos hablar de derechos sexuales con ellas, pero debería estar ubicadas al agresor, que somos los que compartimos, distribuimos y viralizamos ese tipo de contenidos. Y bueno, pues ya para terminar, nada más quisiera yo abordar algunos tipos, estas las podemos obtener también en nuestras redes sociales, que es www.defensorasdigitales.org y Frente Nacional para la Sororidad, que es un pequeño manual de qué hacer si eres víctima de violencia digital, desde cómo cuidarte en tus contraseñas, hasta dónde, hasta cuál es la contención psicológica que se les puede dar, hasta el hecho de evitar lo más posible la afectación a la persona y saber qué pueden hacer en cuestiones digitales. Y también tenemos algunas otras infografías en donde reconocemos que sufres violencia digital cuándo, para que pues las personas que tal vez no sepan que están siendo víctimas de violencia digital puedan identificar que eso es violencia en línea y que principalmente pues afecta a las mujeres. Eres cómplice también va dirigido a la complicidad, coparticipación de las personas, también traemos estos pósters impresos, si alguien nos quiere apoyar, pues ahí los traigo impresos. La coparticipación, la complicidad de esta persona, en la cual, bueno, hace que con la cadena de producción que ya les enseñé, pues que todos, decía mi mamá, y voy a utilizarlo en este foro, espero que me perdone la máxima casa de estudios. Sé mi mamá que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Pues así es la complicidad de la violencia digital. Y bueno, el agresor, ¿no? Identificar a un agresor de violencia digital, creo que eso también es muy importante, puesto que es donde principalmente se ensaña la distribución de este contenido. Y bueno, ya finalizando, pues ahí está algunas otras infografías que podemos compartirlas con ustedes, y nos quedamos con esta imagen, que el compartir contenidos íntimos de una persona sin consentimiento es violencia digital, y si existe y si daña, y compartirles que hoy en el país solamente 3 estados tienen una tipificación de forma integral. A ver, no somos las únicas que estamos atendiendo estos casos, también están nuestras compañeras de Luchadoras MX, de Libres en Línea, de la Clica, en donde pueden encontrar también ya mucha información. Ellas tienen mucha investigación al respecto, hicieron incluso un informe de violencia en línea. También puede revisar más información en Acoso Online, que son compañeras de diferentes partes de Latinoamérica que hacen esta compilación de información, y es muy valioso lo que hacen. La Sandía Digital, o también en el sur de México, pues está nuestra compañera Ana Baqueano, que tiene ahí una página de internet, y pueden ustedes encontrarla. Y pues agradecerles mucho. Nosotros pueden encontrarnos en www.defensorasdigitales.org, y pues compartirles que ya logramos la tipificación de este tipo de violencia en Chiapas antier. Por unanimidad se logra que nuestra reforma se aprobara. Hoy hasta 12 años de cárcel a quien comparta contenidos íntimos en Chiapas, y en Puebla lo logramos el 3 de marzo, y ya se subió esta reforma a Ciudad de México, y estamos esperando pues que se dictamine y por supuesto que se apruebe, y también queremos a nivel nacional que esta violencia deje de ser mínima y deje de invisibilizarse. Muchas gracias.